Señor les bendiga. Alabamos al Señor que nos permite estar una vez más alabando y bendiciendo su santo nombre. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar y vamos a dar inicio en esta hora a este mensaje de la palabra que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Amén. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Señor de la gloria, en esta hora, Señor amado. Por favor, que tu palabra corra, Señor amado, y llegue a cada corazón, a cada vida de los que estamos oyendo, Señor amado, y que necesitamos de ti, Señor amado. Por amor a tu nombre, obra, Señor eterno, para gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos la armadura de Dios como tema, parte 2. Vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre de su Hijo amado. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Alabado sea el Señor. Bueno, para que nosotros vengamos a tener la armadura de Dios en nuestra vida, es necesario que hayan cambios en la vida de la persona. No solamente, oiga bien este punto, porque no solamente es en que hemos venido y hemos recibido al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder venir delante del Señor dentro de una restauración y eso es todo. No, es que debemos de seguir caminando. Ahora, cuando entramos en el conocimiento de la palabra y comenzamos a vivir en el Señor, nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza no es la manera y no es la forma en que le vamos a servir al Señor, porque a través de la carne no podemos hacerlo. Ahora, en nosotros como personas y como hijos, como creación del Señor, en este caso, vamos a tener dos oportunidades en esta vida. O servimos al Señor o servimos a la naturaleza, a nuestra área natural. Pero Dios nos da la oportunidad para que vengamos y estemos firmes, pero debemos de entender que para que vengamos a ponernos verdaderamente la armadura de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a caminar en obediencia a la palabra. Pero para poder caminar en obediencia a la palabra, el versículo 22 de donde estamos, capítulo 4 de Efesios, dice: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa. Esa vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado que hay en las personas, que no existe un ser humano que no la tengamos, todos la tenemos. Tenemos que deshacernos de ella. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No obedeciendo el pecado. Dice la palabra que en nuestro interior va a haber una batalla, porque nuestros deseos van a ser imperantes para que vengamos y practiquemos y les demos la satisfacción. O sea, obedezcamos al deseo. Pero es algo en lo que nosotros no debemos de hacer, ni debemos de llevar esa práctica. Por eso dice acá: deshágase de su vieja naturaleza, deshágase de esa naturaleza de pecado, de esa antigua manera de vivir en la que únicamente nos va a conducir hacia el camino de la muerte, pero no hacia el camino de la vida eterna. Es importante que vengamos y conozcamos estas partes y las reconozcamos, y que también las hagamos dentro de nuestra vida, a llevarlas hacia la práctica, porque si no lo hacemos de esta manera, definitivamente estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Vamos a estar yendo hacia las congregaciones, vamos a estar aún leyendo la palabra, pero vamos a caer en el error de que nos salimos del lugar en donde estamos, sino que vamos a estar siempre en el proceso de vivir una vida dentro del estado natural al cual hemos venido a esta tierra. Pero el Señor nos está llamando para que vengamos a pertenecer a su reino, y para poder pertenecer a su reino nosotros tenemos que abandonar esta manera de vivir natural que hemos adquirido en esta tierra y que tenemos a través de lo que practicamos en el cuerpo, por lo que nuestros deseos se manifiestan.
Ahora dice en el versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando el Señor viene y por su Espíritu comienza a renovar y a restaurar sus pensamientos, y usted comienza también a esforzarse porque comienza a caminar a través de la obediencia a la palabra. Por eso es que la palabra tiene que estar en el corazón, no en su armario. Tiene que estar en el corazón, viviéndose, practicándose todos los días. Y esto es algo que debemos de aprender a hacerlo con el gozo, con el deleite de que estamos obedeciendo a nuestro Creador. Oiga bien este punto, porque somos creación del Señor, pero los hijos nos convertimos en hijos de Él cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y comenzamos a obedecerle, porque es importante también que se entiendan estos términos. Ahora, si nosotros venimos y le permitimos al Espíritu de Dios que renueve nuestros pensamientos, nuestras actitudes, quiere decir nuestras acciones, van a venir a ser diferentes. Y nuestras acciones son las que van a manifestar lo que somos, lo que estamos haciendo, si estamos obedeciendo a la palabra o no la estamos obedeciendo. Dice el versículo 24, póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Y la semejanza de Dios, ¿qué es? Es luz, es poder, es autoridad, es unción, conocimiento. Y esto es algo glorioso. Pero el pecado es tinieblas. El padre del pecado, usted sabe ya que se llama Satanás y que el Señor lo reprenda. Ahora, pero sabemos que Él es el enemigo de las almas, pero Dios viene a rescatarnos. Por lo tanto, Él ha creado una nueva naturaleza. Pero dice el versículo 24, póngase la nueva naturaleza. Oiga, no es una situación, no es una parte en la que Dios viene a decirle, ahora te la pongo y se la va a poner a la persona. No, es importante que notemos de que somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de que el Señor restaure, renove nuestros pensamientos para que nuestras acciones vengan a ser verdaderamente restauradas en el Señor. Y esto es algo que le va a agradar a Él. Por lo tanto, cuando estamos caminando dentro de esta nueva naturaleza a la que el Señor nos ha creado, es porque estamos obedeciendo y estamos entrando a ser de esa forma agradables al Señor, quien es verdaderamente justo. Y eso es lo que Él hace por nosotros. Ahora, vea lo que sigue diciendo, para que podamos entender lo que dice en esta parte del capítulo 6. Y versículo 11 de Efesios, vimos esto anterior, que necesitamos ser restaurados, necesitamos tener esa restauración en nuestra vida, en nuestra mente, esa comprensión de que si somos nuevas criaturas, venimos y tenemos el deber de ser alguien diferente, de pensar diferentes, pero eso lo hacemos únicamente a través de la palabra. Porque el Señor nos va restaurando y renovando. Ahora dice en el capítulo 6 de Efesios y versículo número 11. Vuelve a decir una palabra muy importante y dice, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Recuérdese que la palabra dice allá en Pedro también, capítulo 5, versículo número 9. Y dice esta parte, manténganse firmes, estables, con vuestra fe, dice, fortalecida, firme. Es importante que nosotros vengamos delante del Señor creyendo que nuestro Dios está con nosotros, que Él daba a su Hijo unigénito para que viniese, y ahora que lo tenemos es el momento de que también nos mantengamos con esa firmeza del Señor en nuestra vida, para que podamos verdaderamente sentir y recibir el respaldo de nuestro Dios en nuestra vida. Póngase toda la armadura de Dios, no una parte únicamente. Póngase toda la armadura de Dios, pero no podemos tener la armadura de Dios si estamos viviendo en una naturaleza de pecado, en una naturaleza de esta vida, de moralmente hablando. No podemos estar sirviéndole al Señor dentro de unas áreas naturales. Tenemos que caminar hacia la fase del Espíritu de Dios, hacia la fe del Señor.
Señor. Y cuando caminamos ahí, estamos creyendo la palabra, estamos entrando a entender lo que dice acá. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. El enemigo, hermano, de las almas tiene estrategias para desviarnos. ¿Cuáles son? La semana pasada las vimos, si usted se acuerda, en el primer mensaje de la armadura, cuando dice que las estrategias por las cuales nosotros como hijos del Señor debemos de tener presente es el razonamiento, los conceptos. Debemos de tener el cuidado porque el enemigo en donde va a tratar de llevarnos hacia esa parte de desviarnos del camino de la vida es a través de la mala comprensión de la palabra. Muchas veces debemos de entender, mire cómo el Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio viene Satanás y toma la palabra misma para decirle y le dice: ve y ahora dile a estas piedras que se conviertan en pan. Eso es lo que dice la palabra. Y le dice de esa manera. ¿Cuántos ministros en este tiempo están recibiendo una orden porque entienden que la palabra dice tal cosa, pero no es Dios el que se la está diciendo, sino que es el enemigo el que le está hablando y la están obedeciendo? ¿Qué hubiese pasado si el Señor comienza a obedecer lo que el enemigo le está hablando, aunque le está hablando la palabra, pero no es Dios el que se la está diciendo, sino que es el enemigo el que se la está dictando para que haga lo que él quiere y no lo que Dios establece para obediencia suya? Estas son áreas, hermano, bastante delicadas. No son partes tan sencillas. Y esto es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Hay muchas personas que se levantan hablando cosas que no es Dios el que lo está mandando. Y hay mucha gente que lo está siguiendo. Mucho cuidado con todas estas partes, con todas estas enseñanzas, porque están conduciendo a muchos no al camino de la vida, sino al camino de la muerte. Y esto es algo que yo no quisiera que eso pasara, pero lamentablemente está pasando. Así que vengamos a tener el cuidado. Dice el versículo 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestes. Ahora, usted va a encontrar que cuando el Señor manda a predicar a sus discípulos y dice: vayan, resuciten, sanen enfermos, hagan la obra a la que hemos sido enviados a hacer. Y cuando ellos regresan, ellos vienen de una manera, alegres. Ellos vienen de una manera gloriosa, dándole gloria al Señor, y le dicen: mira que lo que nos dijiste es que sucedería, es lo que sucedió. Y viene el Señor y les dice: es cierto, porque yo vi a Satanás como bajaba como un rayo. Ahora vemos entonces que identifica dónde está su reino, pero aparte de esto, era porque también el enemigo está en batalla. Ahora, cuando nosotros como pueblo del Señor necesitamos entender estas fases, que estamos luchando, dice este versículo, no contra carne y sangre, contra las potestades de las tinieblas, del mundo invisible. Oiga este punto: es invisible para nuestra vista, pero no para la obra del Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra dice: es importante que permitas que la obra del Espíritu Santo venga a restaurar tu mente, tu corazón, y cuando esa restauración viene a tu vida, tú vas a tener la capacidad y vas a estar dentro del entrenamiento para poder posicionarte dentro de la armadura de Dios en tu vida, y de esa forma puedas identificar los ataques de las tinieblas y vas a estar fortalecido en el Dios que te ha llamado a esta tierra, sin importar la posición que te haya dado dentro del reino, porque Dios nos ha dado una posición dentro de su reino para que podamos servirle, para que podamos alabarle, bendecirle, honrarle, y de esa forma caminar en el camino que tenemos sobre esta tierra, y vistos pues como cualquier persona, pero caminando dentro de la palabra del Señor.
Porque nosotros, dice la palabra de Dios, fíjese, aunque estamos en este cuerpo, nosotros no militamos según las áreas y las condiciones de este cuerpo. Nosotros militamos y debemos de entender lo que vamos a estar caminando de acuerdo a la milicia de nuestro Dios, de acuerdo a esa armadura. Porque cuando se habla de armadura, hermano, el apóstol Pablo está está dándonos una indicación de un soldado del tiempo de la época. De igual manera también hoy en este tiempo puede darse la misma figura, porque el soldado está listo para la batalla, o debería de estarlo. Así nosotros, como miembros de la milicia, del ejército del Dios viviente, debemos de aprender a tener esa armadura de Dios en nuestra vida. Pero para que eso se esté manifestando en nosotros, debemos de tener no solamente una parte. Recuérdese que tiene en nuestra mente, cuando la palabra dice, debes de permitir de que la obra del Espíritu de Dios venga a tu vida y restaure tu mente. Eso está viendo entonces que es de adentro hacia afuera, de su ser, de su alma. Cuando la restauración viene en su alma, usted va a tener la capacidad de Dios en su vida y va a poder caminar y poder vestirse de lo que el Señor le está dando para que esté vestido en esta tierra. Alabado sea el Señor. Cuando dice acá que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, contra, las áreas físicas, dice acá, el versículo número 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, quiere decir seres humanos. No estamos luchando contra seres humanos. Esto se torna difícil, hermano, para el pueblo del Señor, porque le demanda un estado espiritual al que debe de estarlo para poder caminar. Porque si mire, la palabra dice también allá en el 5:8 de Pedro, la primera carta, dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y aquel que se descuida, ¿qué va a pasar? Lo va a devorar. ¿De qué manera lo va a devorar? ¿Será que lo va a ejecutar? ¿Le va a dar muerte? Pues espiritualmente hablando, sí, aunque físicamente quede muy bien. Entonces, en este caso, si nosotros sabemos que no estamos luchando contra carne y sangre, tenemos una lucha contra las áreas espirituales. Y que las áreas espirituales lo que van a luchar es, hermano, para cambiar la mente de la persona. ¿A través de quiénes? Sino de siempre de otras mismas personas. De personas también como nosotros, que son engañadas y que comienzan a predicar engaño. Y que si continúan de esa forma, y esas partes, esos conceptos, esas ideologías, esas filosofías, son de las que nosotros como pueblo del Señor debemos de estar preparados para poder tener la dirección de Dios en nuestra vida y poder entonces de esa forma reconocer y poder ser victoriosos. Mire lo que dice el versículo 13. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Oiga, no es una sola pieza, son varias. Y comienza a describirlas. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Mire este punto tan interesante. Cuando nuestro Señor fue llevado al desierto, fue un momento de dificultad para él. Un momento de batalla en el que el enemigo le ataca de todas formas y de tantas maneras, pero que él sale victorioso. Así también vamos a ver cómo también Job es atacado y también sale victorioso. De la misma manera, cada hijo del Señor en esta tierra también venimos a ser probados. Y la palabra dice que estemos preparados para toda buena obra. Estemos preparados. Este versículo dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Hermano, para poder resistir. Y la palabra dice, resistid al enemigo y huirá de vosotros. Hermano, resistir quiere decir que se mantenga firme, creyendo la palabra, firme, no obedeciendo al deseo, no obedeciendo a lo que el enemigo le está indicando, no obedeciendo a lo que el enemigo le está indicando, empujándolo, no, sino que obedeciendo la palabra. Y esto es algo interesante, porque la última parte de este versículo dice, resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y mire, y así, después de la batalla,
todavía seguir de pie y firmes. Ese es el llamado que tenemos, estar firmes, aún enfrentarnos al enemigo, enfrentarlos a sus mentiras, a sus engaños, a todas esas áreas en las que va a poner tropiezo, y mantenernos en el creer la palabra. Por eso es que la palabra tiene que estar en el corazón sin mancha, tiene que estar en el corazón de una manera firme, en donde usted como hijo, como hija del Señor, o como aquella persona que quiere obedecer al Señor, se mantenga creyendo en esa firmeza de la palabra del Señor en su vida. Pero si usted no lo hace, entonces el enemigo se ocupará de los errores que usted está teniendo naturalmente hablando, y sin duda puede tener dificultades la persona de caer en el engaño y la mentira en el que el enemigo le está dando. Y eso es lo que el Señor no quiere. Dice que se mantenga firme en el tiempo del mal. Cuando el mal le esté atacándole, usted va a estar firme porque está la armadura de Dios en su vida. Si la armadura del Señor está en su vida, usted comienza esa batalla, y sin duda, oiga este punto, sin duda el Señor está con usted. Mire, la palabra dice allá en el libro de Deuteronomio, dice la palabra: por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos tendrán que huir de delante de ti. Ahora yo le digo, hermano, ¿cómo es esa parte? Mire, la palabra del Señor no le está diciendo que no van a venir en contra suya. La palabra del Señor le dice que van a venir en contra suya. El enemigo se va a levantar, el enemigo va a andar rondándole, pero usted se va a armar de valor, y usted va a tomar la armadura de Dios, y va a tomar el poder y la autoridad que Dios le da. Y de esa forma usted se va a levantar y va a reprender las tinieblas para que se vayan lejos de su vida, de su corazón. Y cuando ese versículo de la palabra que dice: por un camino saldrán y contra tu vida, y tendrán que huir, ¿sabe por qué? Porque la armadura de Dios estará en su vida. El Señor está con usted. Y si la palabra dice: y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Eso es algo que, hermano, la palabra se cumple. Y si eso dice la palabra, usted tiene que creerlo y mantenerse firme en ese creer la palabra. Cuando dice: por un camino saldrán contra ti, y por otros 7 tendrán que huir, es porque el Todopoderoso está en la vida de la persona. Pero si la persona no está preparada, entonces cuando venga el enemigo al acecho, al hacerle frente, no es el enemigo el que va a huir, es la persona la que va a salir corriendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo, como pueblo suyo, vengamos a estar preparados con esa armadura del poder de Dios en nuestra vida. Aleluya. Entonces, estar firme, dice, y estar de pie. Versículo 14. Defiendan su posición, dice esta versión, mire. Defiendan su posición. Dios le ha dado a usted una posición. ¿Y cuál es esa? Mire, dice lo siguiente: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Oiga esa parte, porque no solamente usted está siendo justo, sino que usted mismo ha recibido la justicia del Cristo de la gloria y lo ha santificado, le ha perdonado, le ha sanado, le ha restaurado y lo ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, la verdad tiene que estar en su vida de una manera plena, agradable al Señor. Si la verdad está en usted, si la verdad está en nosotros, vamos a proclamar, vamos a anunciarla. Y si la verdad es la que estamos proclamando, sin duda el Dios de gloria también se manifestará en la vida de la persona, porque el Señor respalda su verdad, el Señor respalda su palabra, el Señor está respaldando a su pueblo, aquellos que le aman, aquellos que le bendicen, aquellos que están delante del Señor, obedeciéndole, amándole y sirviéndole con la verdad. Y eso es algo glorioso, porque la justicia que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario estará cubriéndole su vida. Esa es la armadura. Pero si no nos protegemos en la justicia, si no estamos protegidos viviendo la santidad, sino que estamos viviendo nuestra manera como naturalmente se vive en esta tierra, al placer y antojo, al deseo que se presenta, ¿cómo vamos a tener la justicia de Dios? No podemos. Aunque esté en las congregaciones, aunque tenga privilegios,
aunque sea un líder y aunque esté predicando la palabra, oiga, usted puede estar cayendo en una conducta de mentiroso también. Duro, ¿verdad? Pero eso dice la palabra. No lo digo yo. Entonces, mire. Y dice el versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Qué es la paz? El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo se las da, se las doy como mi Padre me ha mandado que se las dé. Y esa paz es la comunión que Él, el Hijo, ha venido a restaurar entre nosotros, oiga bien, entre Dios y nosotros, y nos ha quitado esa enemistad por causa del pecado. Por eso es que el pecado no tenemos por qué estarlo practicando más. Es necesario que dejemos de pecar, dice la palabra en el libro de Corintios, primera carta, capítulo 15, versículo 34, y dice, algunos de ustedes piensan que conocen a Dios, y les estoy diciendo que en absoluto no lo conocen, porque están pecando. Cuando conocemos al Señor, las personas dejamos de pecar, dominamos el pecado, porque amamos al Señor, le cumplimos la palabra, le obedecemos y estamos vestidos de la paz que el Señor dice que debemos de tener, que Él nos ha dejado. Esa paz es la comunión que volvemos a tener hoy nuevamente restaurada en Cristo Jesús. Esa comunión cuando ahora le decimos, Padre, ayúdame, y el Señor responde a la ayuda que le está pidiendo su pueblo. Usted está clamando al Señor, Él sin duda, el Señor le restaura, el Señor le bendice, el Señor envía a sus ángeles a su pueblo para que bendiga, para que guarde, para que cuide. Pero ¿cómo lo va a hacer si la gente no tiene verdaderamente santidad? Aleluya. Es necesario mantenernos en la santidad de Dios para poder tener la práctica de la verdad, para poder establecernos dentro de la justicia y ser santos, cubiertos por la justicia del Cordero, para poder mantenernos dentro de la paz, esa restauración que el Señor nos ha dado, para que vengamos a tener esa comunión nuevamente y de esa forma estar preparados, dice la palabra del Señor. Versículo 16 dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Aleluya. La fe, hermano, dice la palabra del Señor, la fe es la certeza, es la seguridad de lo que yo no estoy viendo, pero que sé que tendremos como el pueblo del Señor. Nuestro Dios está con nosotros, y la palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19, la palabra del Señor dice que los santos, los hijos del Señor, siempre tendremos dificultad, pero que el Señor vendrá en cada momento de dificultad al rescate de su pueblo, porque estamos peleando la batalla. Y si Él contigo, dice la palabra, ¿quién contra ti, hermano? ¿Quién contra ti, hermana? ¿Quién contra ti, pueblo del Señor? Si Él está con su pueblo y ha prometido nunca dejarnos, sin duda, entonces no seremos abandonados, no seremos dejados, sino que siempre estaremos tomando la victoria, y seremos hijos y seremos personas que siempre vamos a estar tomando la victoria que el Señor nos ha dado, porque el escudo de la fe es la que nos sirve para apagar, dice acá, esos dardos del enemigo. Cuando el enemigo viene a decirte Dios no existe, cuando el enemigo viene a decirte ¿dónde está tu Dios?, cuando el enemigo viene a decirte cosas como estas, tú puedes responderle, la palabra del Señor dice que Él no me abandonará, que Él estará conmigo siempre, que Él estará conmigo siempre, y que Él vendrá a mi rescate, y usted lo va a esperar. Y el Señor dice en su palabra, aunque tarde un poco, pero vendrá. Él vendrá al rescate de su pueblo. Él vendrá y no te abandonará, no te dejará, porque tú estás creyendo en Él y tienes la armadura del Señor. Así que si tienes la verdad, tienes la justicia, tienes la paz. Oiga esta parte tan interesante en su vida. Está viviendo en la fe. Y oiga lo que sigue diciendo. Para detener las flechas encendidas del diablo. Esas flechas encendidas que son fuego. Y la fe las apaga, porque su Dios está con usted. Pónganse la salvación como casco.
en su cabeza. Mire esa parte, porque su cabeza es la que tiene que estar protegida, porque es donde la batalla se da. En su mente es en donde la batalla está generándose, o la pérdida o la victoria, o la derrota o la victoria. Usted está, hermano, en una batalla. Estamos en una batalla en donde continuamente estamos en esa parte, y en nuestra mente es en donde el Señor siempre está obrando, pero también el enemigo quiere obrar ahí y quiere traerle a la derrota. Primeramente, antes de que venga la acción de la derrota, va a ser vencida la persona en su mente, antes que venga la acción de la victoria en la mente de la persona. Por eso se recuerda que la palabra del Señor al principio del mensaje dice: permítanle al Espíritu de Dios renovar su mente, porque es ahí en donde viene la victoria, en esa restauración de la mente, del corazón, del proceso, de las acciones, en donde se cobra la victoria. Y cuando eso se da, usted va a tener entonces el casco de la salvación como una parte importante. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Y sabe dónde está la espada del Espíritu? En el corazón. Y la palabra del Señor está en el corazón. Y sabe que también el Espíritu del Señor está derramado en el corazón. Por lo tanto, si la palabra está en su corazón y el Espíritu está en el corazón, la palabra que sale de su boca sale como palabra de autoridad, sale como espada. Y eso es lo que hace que el enemigo huya de usted, de su vida. Y entonces, hermano, se constituye usted en una persona verdaderamente victoriosa, porque está posicionándose en la armadura en cuanto a la salvación, está vistiéndose del Cordero, está vistiéndose de Cristo, está poniéndose al Señor en su vida, y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, usted está proclamando que es también su victoria. Por eso es que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice que también nos armemos de toda fortaleza, dice, para que también estemos dispuestos a vivir los padecimientos de Cristo y estemos dispuestos a obtener esa victoria, así como también Él la obtuvo. Amén. Aleluya. Pues el Señor siga bendiciéndonos, hermanos, fortaleciéndonos, animándonos y esforzándonos y capacitando nuestro ser. Alabado sea el Señor. Dispóngase usted a servirle al Señor como a Él le agrada. Dispóngase a bendecirlo, a honrarle, a cumplir y a vivir su palabra, y manténgase cerca de Él, y verá que Él tampoco no lo abandonará nunca. Aleluya. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Bendito sea tu nombre, Señor amado, que nos bendices con toda bendición espiritual y material sobre esta tierra. Señor amado, bendice a tu pueblo. Padre glorioso, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tus familias. Padre, bendice a las personas que aún no te conocen, para que te conozcan y vengan, Señor amado, al entendimiento, vengan al conocimiento de tu palabra, de tu reino, para que, Padre de la gloria, también, Padre amado, este evangelio, el reino tuyo siga avanzando sobre esta tierra. Señor amado, bendice a tu pueblo, sánalos en el nombre del Cordero. Bendice a tu pueblo que está sobre la faz de la tierra, y haz que tu palabra crezca. En tus manos están tus siervos y siervas, Padre glorioso. Bendice, Señor amado, y provee, Señor, y suple cada necesidad, Señor, en la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Que el Señor lo bendiga. Sigamos adelante y esperamos vernos muy pronto. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quieras.